La paz del Señor en vuestros corazones. Nos gozamos en esta noche de poder estar con ustedes nuevamente. Damos gracias al Señor por esta bendición y queremos disculparnos porque la semana pasada no pudimos grabar, se nos fue la luz. Antes de que llegara el huracán ya la luz se había ido, así que fue imposible poder grabar. Pero en esta noche estamos en vivo y estamos con ustedes nuevamente y queremos terminar el estudio bíblico que ya habíamos comenzado. El pastor les saluda en este momento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche también. Así que, como siempre les digo, que esperamos que todo lo que le llevemos como estudio sea del agrado de todos ustedes y para edificación de sus vidas. Amén. El estudio bíblico, antes de comenzarlo, quiero bendecir la vida de todos aquellos que están con nosotros en esta noche, sobre todo los intercesores que fielmente han permanecido todo este tiempo en oración, todos los días, de día y de noche, orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros y que esta pandemia cese. También quiero bendecir la vida de todos aquellos que estuvieron el domingo con nosotros en el culto, que el culto estuvo hermoso y fue una gran cantidad de hermanos. Damos gracias a Dios por eso y espero en Cristo Jesús que todos estén bien. Amén, que todos se encuentren bien, ustedes y toda su familia. El estudio bíblico que dijimos que íbamos a terminar hoy fue el estudio que comenzamos, que estuvimos hablando, pastor, acerca de los sentidos espirituales, ¿verdad? Y habíamos explicado que así como tenemos sentidos físicos, así también tenemos sentidos espirituales. Y que es importantísimo nosotros poder edificar nuestro hombre interior, de tal manera que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Edificar nuestro hombre interior a través de los sentidos espirituales. Cuando los ponemos en uso, cuando los practicamos, cuando los ponemos en función, entonces comenzamos a fortalecer nuestro espíritu, comenzamos a discernir entre el bien y el mal y comenzamos a crecer espiritualmente para madurar en el Señor. Y sobre todo eso estuvimos hablando de los 5 sentidos. ¿Cuáles son, pastor? Bueno, los 5 sentidos tienen que ver con el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Exactamente. Y nosotros le dimos todos los textos bíblicos de cómo esos sentidos espirituales, amén, funcionan a través de nuestro espíritu, amén, y cómo hacer que esos sentidos espirituales funcionen. Yo les dije a ustedes que les íbamos a hablar en esta noche, que vamos a terminar el estudio, de qué manera nosotros podemos ejercitar esos sentidos espirituales. Hay 3 maneras. Número 1, la palabra de Dios. La palabra del Señor es vital para que esos sentidos espirituales se ejerciten y ponerlos en función. No puedes hacer nada si no conoces la palabra de Dios. Es la palabra de Dios tu lámpara, es la palabra de Dios quien te guía, es la palabra de Dios que te orienta, es la palabra de Dios que dirige tu vida espiritual. Amén. Por eso es tan importante que los creyentes conozcan y amen la palabra del Señor. Lo segundo va amarrado con la palabra, es la obediencia. Una vida de obediencia es la que va a hacer que esos sentidos comiencen a agudizarse y usted esté alerta espiritualmente, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy me escribía una hermana y me estaba enviando, pastor, unas profecías, ¿verdad?, que están circulando. Las profecías, hermanos, hay que detenerse, escucharlas, examinarlas y juzgarlas. Y las profecías, no al profeta, sino la profecía, para nosotros poder discernir, ¿verdad?, poder sacar lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y dentro de esas profecías ella me escribe: pastora, deme su opinión. La única opinión que te puedo dar, le escribí a ella y le dije, la única opinión que te puedo dar es que ya esto comenzó y no hay marcha atrás. O sea, lo que estamos viendo es lo que la palabra profetizó, pastor, hace miles de años. Y estamos viendo el cumplimiento de esa palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras
permanecerán para siempre. Amén. Y esa palabra, en vez a que los tiempos se hayan puesto difíciles y los que saben están hablando de que esto no va a mejorar, de que esto se va a recrudecer, pues entonces tenemos que estar alertas espiritualmente y sabiendo discernir espiritualmente. Para poder alcanzar eso, hay que obedecer. No hay otra forma. Hay que obedecer. Decía yo el domingo en el culto que se acabó el tiempo de los cristianos a media. Llegamos ya al tiempo de que soy o no soy. Pero no hay términos medios. Ya no hay términos para estar frío. Ya no hay términos para estar débil espiritualmente. Es tiempo de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, amado. Es tiempo de hacerlo. Así que la obediencia es vital en la vida de un creyente. Y una obediencia a medias no es obediencia. Para yo decir que soy obediente, tengo que obedecer en todo lo que Dios me demanda y en todo lo que Dios establece. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y justicia. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, que nos orienta, que nos dirige. Amén, que nos consuela, que está con nosotros y estará todos los días hasta el fin. Es importantísimo que vivas una vida de obediencia. Y lo tercero es la oración. Estas tres cosas van tomadas de la mano, ¿verdad? Y ahí en la oración también puedes incluir el ayuno. No hay otra fórmula. Yo no les estoy diciendo algo que ustedes no sepan y tampoco les estoy diciendo algo que sea nuevo. Es lo que está establecido en la palabra. Y desde que nos convertimos, desde que venimos al Señor, esa es la única forma de vivir una vida victoriosa en Dios. Conocer la palabra, vivir en obediencia, orar y ayunar. Amén. Esos son los requisitos para que nuestros sentidos espirituales se agudicen. Amén. Para poderlos usar y para ponerlos en práctica. En esta noche vamos a hablar de unos textos bíblicos. Está hablando Jesús, está hablando el apóstol Pablo, está hablando Lucas, sobre cómo en aquel momento el Señor dejaba ver la importancia de los sentidos espirituales. Pastor, búsqueme Mateo 13, del 13 al 15. Mateo 13, del 13 al 15 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Está hablando Jesús ahí, en esa escritura. Y yo creo que se estaba refiriendo, ¿verdad?, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos en aquella ocasión. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: mira, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no pueden ver. Quiere decir que, como si tienen ojos y están viendo, no pueden ver, pastor. Y como si tienen oídos, no pueden oír. Estaba el Señor hablando precisamente de esos sentidos espirituales. El que no tiene los sentidos espirituales agudizados no puede entender, no puede percibir, no puede ver las cosas que son del Espíritu. Por eso es tan importante. El Señor decía: le hablo en parábolas, porque viendo de todas maneras no van a ver, y oyendo de todas maneras no van a oír. Amén. Se les ha engrosado, escuche esto, se les ha engrosado el corazón. Está diciendo, se le ha puesto el corazón tan duro. Hay mucha gente que es muy religiosa, como eran ellos, ¿verdad? Pero están muy lejos de estar cerca del Señor, porque aún sus sentidos espirituales no han sido ejercitados, no se han puesto en función, porque el corazón se ha
engrosado, el corazón se ha endurecido. Y es muy triste, es muy triste, es muy triste que aquellos que osan llamarse religiosos vivan tan lejos de Dios. Vamos a la próxima palabra, vamos a ver qué dice Lucas 1:80. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien, ahí está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Ese es Juan el Bautista. No, aquí está hablando precisamente Dice que estaba en el desierto. Ok, sí, exacto. Sí, que estaba en... Sí, es de Juan el Bautista. Es de Juan el Bautista. Sí, es de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Sí, lo que pasa es que como en el capítulo 2, rápido, inmediatamente, habla del advenimiento del Hijo del Hombre, sí. Les trae a colación. Y a veces uno se confunde un poquito cuando llegan estos textos tan juntos. Sí, pero ahí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista se crió en el desierto, ¿verdad? Sí. Y este hombre, estando en el desierto y viviendo esa vida apartada, consagrada para Dios, sus sentidos espirituales estaban bien agudizados. Él espiritualmente fue un hombre extraordinario. Bueno, que Jesús dice que no ha habido profeta como él, ni que lo habrá, ¿verdad? Hablando de Juan. Y Juan era el que habría de abrir el camino para el Mesías prometido. Y Juan se presenta, es correcto. Se presenta hablando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por tanto, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Se atrevió a acercarse hasta a Herodes, ¿verdad? Que le habló en forma fuerte, dura. Solamente un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y solamente un hombre fortalecido en Dios pudo hacer lo que Juan hizo, ¿verdad? Y él confrontó al rey, le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso enfureció a esta mujer de tal manera que ustedes saben cómo termina esto al final. Ella manda a través de su hija pedir la cabeza de Juan el Bautista. Pero ese fue un hombre que vivió separado, consagrado para Dios, para aquello para lo cual el Espíritu Santo de Dios lo estaba preparando. Y tenía los sentidos espirituales, mire, agudizados. Y vivió toda su vida para Dios hasta el fin. A pesar de enfrentar luchas, de vivir una vida tan aparentemente, ¿verdad?, tan solitaria. Juan vivía tan solo hasta que comienza su ministerio, ¿verdad? Y cuando Jesús comenzó su ministerio, los discípulos de Juan comenzaron a moverse, a ir a donde Jesús, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ver la humildad de ese hombre que dijo, es menester que yo mengüe para que Él crezca. Solamente una persona que anda en el Espíritu se puede expresar como Juan el Bautista se expresó. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 4:15. Primera de Timoteo 4:15. Lo tenemos por aquí. Okay. Primera de Timoteo 4:15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muy bien. Ese es el apóstol Pablo en esta ocasión hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Ocúpate de estas cosas. Le está hablando de los dones que Dios le había dado, le está hablando del ministerio que siendo Timoteo tan joven, Dios le había entregado en sus manos. Le está hablando de su vida espiritual. Le está hablando de la capacidad de que en medio de rechazo, porque Timoteo fue rechazado por ser tan joven, pero predicó la palabra del Señor y se pudo mantener firme y fiel hasta el fin también. Y Pablo lo había instruido, ya Pablo estaba por ser sacrificado y le escribe estas cartas dándole aliento, dándole consuelo, pero le decía, te tienes que ocupar de eso. Ten cuidado de ti mismo,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Predica a tiempo, afuera de tiempo, aviva el don que hay en ti, ¿verdad? Que te fue dado por la imposición de mano del presbiterio. Le está recordando constantemente de que la vida de un cristiano no depende de unos momentos de gloria. La vida de un cristiano depende de que tú te mantengas firme hasta el fin. Eso. Firme, consagrado, viviendo para Dios, viviendo en obediencia, con lectura de la palabra, en oración. Mire, no hay otra fórmula, no la hay. Es la fórmula de todos los grandes hombres de Dios y de todos los hombres de fe. Amén. De todos los hombres de fe. Ahora vamos a ver qué nos habla Hebreos 5:9. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Exactamente. Para todos. Vuélvelo a leer, porque está tremendo. Y habiendo sido perfeccionado. Está hablando de Jesús. Ajá. Vino, es con relación al sacerdocio de Jesucristo. Sí. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Quiere decir que, pastor, la salvación está condicionada A la obediencia. a la obediencia, ¿verdad? Sí, porque la gente dice, pues, ya soy salvo, pues soy salvo, y ya no tengo nada que hacer. No, ya yo me convertí al Señor, ya yo me arrepentí, pero el asunto de esto es que tú tienes que aprender a saber cuidar tu vida. Exacto. Porque son muchos los peligros que se acercan. Porque por eso el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, porque le estaba aconsejando acerca de los peligros que él podía tener. Exactamente. Siendo joven aún, teniendo la gran bendición y la capacidad de poder haber entregado su vida al Señor, resulta que está en el mundo todavía. No nos hemos ido de esta tierra para habitar con Cristo por la eternidad. Estamos todavía aquí en esta tierra, y mientras estemos aquí en esta tierra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y huestes de las tinieblas y las potestades de los aires. Sí, Señor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de que en realidad nuestra vida tenga el cuidado y la observancia de obedecer a Cristo en todo lo que Él establece. Por eso, conocer la palabra de Dios, que es la que me instruye, ¿verdad? Y es la que me da las directrices de cómo el Señor quiere que yo viva, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que vivir, ¿verdad? Lo segundo es obedecer eso que conozco. Porque si yo conozco la palabra y no lo obedezco, ¿de qué me sirve? ¿De nada? De nada. Eso se convierte en letra muerta dentro de mí. Si yo no la obedezco, si no la pongo por obra, eso es palabra muerta. ¿Amén? Así, por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, cuídate, cuida tus pasos, cuida tu caminar, cuida tu testimonio. Como ministro de Dios, porque Timoteo era un ministro, cuida tu testimonio como ministro de Dios, predica a tiempo, fuera de tiempo, amén, y lo está exhortando para que él cuide su vida espiritual. Es como usted decía, pastor, hay gente que se convierte y dice, pues ya me convertí, ya yo no tengo que hacer nada más. ¿Ah? Y viven realmente, lo digo con tristeza, pero viven como si Dios no existiera. Y hay otro punto también, aquellas personas que piensan que por las obras son salvos y dicen, me convertí al Señor, pues yo voy a hacer esto para ayudar a esto, para ayudar a esto otro. A veces tenemos un pensamiento, no sé, filantrópico, porque nosotros estamos amarrados con Cristo en la fe. Amén. Y es la fe la que produce el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Nosotros no podemos estar pensando que en realidad todas las cosas que tenemos alrededor, simplemente pues decimos, vamos a hacer esto porque yo creo que esto le gusta al Señor, tal vez, o le agrada al Señor. Mira, no, yo estoy haciendo, pero hay veces que hay que examinarnos nuestra vida, porque dentro de todas las situaciones que ocurren alrededor de cada uno de nosotros, uno tiene una lucha constante y continua
contra las acechanzas y las artimañas del enemigo. Es así, es así. Es correcto, es correcto. Yo les soy honesta, hermanos, la vida del cristiano no es fácil, no es una vida fácil, es una vida gloriosa, porque caminamos tomados de la mano del Señor. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que sacrificar. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que desprendernos de ellas. Y como Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Así que hay muchas cosas que nosotros como cristianos no se nos está permitido hacerlas. Sobre todo aquellos que tienen llamado a ministerio. Amén. Sobre todo aquellos que tienen llamado a ministerio. ¿Verdad? Hay que cuidarse de tantas cosas por amor a Cristo. Y tenemos que morir a tantas cosas por amor al Señor. Así que ahí es que está la obediencia a esa palabra que nosotros conocemos. ¿Amén? Vamos a ver qué nos dice entonces ahora 1 Corintios 14, 4. 1 Corintios 14, 4. Aquí es algo muy que yo siempre le he dado énfasis a esto. El que habla, perdón, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Qué lindo. Para nosotros ejercitar todos esos dones espirituales que Dios nos ha dado, nuestros sentidos espirituales tienen que estar agudizados, ¿verdad? Y es verdad, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, y esa profecía tiene que venir con interpretación. Si no lo da el mismo profeta la interpretación, alguien que lo haga entender, ¿verdad? Claro. El que profetiza, entonces, edifica a todos los que están a su alrededor. Estamos hablando de palabra profética, pero también el que predica la palabra está profetizando porque está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Así que es tan importante que para desarrollar todos esos dones que están dentro de tu espíritu y que van a fluir a través de tus sentidos, ¿verdad? Pero primero, antes de pasar por estos sentidos físicos, pasan por los sentidos espirituales. Y cuando tú estás espiritualmente con tus sentidos agudizados, se te hace bien fácil escuchar la voz de Dios, se te hace bien fácil poder discernir, se te hace bien fácil recibir revelación de parte del cielo. Por eso es que es tan importante. Sí, ahí mismo dice que así mismo se edifica por hablar en lengua. No estamos diciendo que no las puedas hablar, No, las puedes claro. hablar, claro que sí, es necesario, porque eso es parte de una de las señales de el que ha aceptado a Cristo. Y son señales que no, como dice aquí mismo el apóstol, así mismo se edifica. Es porque lo edifica en sus emociones y en su adoración, Amén. pero no en su mente. ¿Por qué? Porque lo que está hablando, No lo si entiende, no no lo entiende. sabe lo que significa, no lo entiende. Claro. Entonces, ¿cómo puede edificar a otro si no hay quien lo interprete o no hay una interpretación de lo que habla? Exacto, pero también es importante que entiendas que el que habla en lengua edifica su espíritu. Eso es así. Aunque no entienda lo que haya dicho, físicamente no lo está entendiendo, ¿verdad? Pero espiritualmente tu espíritu es edificado. ¿Por qué? Porque tu espíritu está hablando misterios con Dios. Amén. Misterios con Dios. Ahora, cuando uno profetiza, ¿verdad? Y hay Claro. interpretación, todo el mundo es edificado. Claro, por eso entonces en ese sentido la profecía es mucho más elevada que el Claro, hablar en lengua. Claro que sí, seguro que sí. Porque hay una edificación general total Amén. entre las personas. ¿Y cómo podemos hablar de una profecía? Sencillo, en un lenguaje entendible para todo el mundo. Un mensaje que Dios te da, que viene para entrar dentro de tu corazón y redarguirte si estás en algún pecado o si tienes alguna necesidad. Esa palabra que estás recibiendo te llena esa necesidad. Y hay muchas cosas que en realidad puedes hacer en base a lo que estás predicando. Por tanto, una predicación siempre se considera como una profecía de parte de Dios, porque estás hablando lo que Dios te ha dado para tú hablar.
Exacto, y para edificar al pueblo. Es correcto. Amén. Vamos a ver qué nos dice Judas 20. Judas 20, estamos con Judas 20 y dice lo siguiente. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Estamos hablando de que los textos que hemos leído tienen que ver con la palabra, con la obediencia y con la oración. Y con los sentidos. Claro, porque eso es lo que va a activar. ¿Y qué sentidos? Los espirituales. Claro, eso es lo que va a activar tus sentidos espirituales. Amén. Eso es lo que los va a activar. Vamos a ver Primera de Pedro 2:2, porque ya el tiempo se nos está casi terminando. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué lindo. Por eso es que nosotros tenemos que edificar nuestro hombre interior. Porque la salvación es como decía el pastor hace unos cuantos estudios anteriores, que nosotros entramos y lo primero es la salvación, pero esa salvación tiene que crecer. Esa salvación tiene que ser edificada. Dios ha prometido llevarnos de gloria en gloria y la única manera es a través de la palabra, de la obediencia, de la oración, del ayuno, y en esa manera nuestros sentidos espirituales se ejercitan. Amén, se ejercitan. Vamos a leer la última texto bíblico que se encuentra en Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué tremendo. Cuando nosotros escuchamos esa palabra edificar, ¿en qué usted piensa, pastor? Bueno, en construir, en Uno piensa verdaderamente como levantar un edificio, ¿verdad? Claro. Uno O una piensa- casa. O una casa, Una un casa. edificio, una casa, ¿verdad? Eso es edificar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro hombre interior. Tenemos que edificarlo. Y nos edificamos nosotros mismos y también nos edificamos como cuerpo, como iglesia, Claro. ¿verdad? Sí. Bueno, viéndolo desde el punto de vista, en una edificación usted tiene que bregar con la zapata, pero la zapata no es lo mismo que el varillaje que le va a poner, Claro. y tampoco es lo mismo los bloques que pone, si en este caso fueran bloques. Ujú. Estoy hablando de una casa en material fuerte, de cemento, no de madera. Porque de madera pues sería lo mismo, pero la diferencia son los materiales. Y esto es indiferente. Vamos a hablar de lo que se construye sobre la tierra. Exacto. Como fuerte, sólido, El roca. fundamento, El ya fundamento, está puesto, que es Cristo. claro. No, ya no se puede poner otro fundamento que no sea ese, pero entonces nosotros tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Y eso es Pero- la edificación. Pero son muchos ingredientes unidos juntos para un solo edificio. Claro. O sea, que todos en común acuerdo Eso es. se han puesto a la par para que siga creciendo el cuerpo completo, pero siempre la cabeza es Cristo. Amén, amén. Hermoso, hermoso. Por eso es tan importante, hermano, que tú puedas desarrollar tus sentidos espirituales. De verdad que sí. A veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué no alcanzo unas cosas? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no he visto todavía todas las promesas que Dios me ha hecho? Amén. Y es bueno que aprendamos a examinarnos a nosotros mismos y nosotros ser sinceros con nosotros mismos. En esta área de mi vida yo estoy fallando, en esta área de mi vida me doy cuenta que no estoy estudiando la palabra, en esta área de mi vida me estoy dando cuenta que no he sido lo obediente que Dios ha querido que yo sea. Pero ay, qué bueno que podemos ir al trono de la gracia para hallar gracia.
Y el oportuno para el socorro. oportuno socorro, ¿verdad? Para que nuestras vidas sean transformadas totalmente a la imagen de Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharte. Claro, claro que sí. Y sobre todo, pastor, en los tiempos tan difíciles y tan peligrosos Que estamos viviendo. que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Hace un minuto acabo de escuchar en las noticias una de las reporteras decir con lo que sucedió en el día de hoy en Beirut, ¿verdad? Esa explosión tan tremenda que tuvieron allá en el Líbano. Y ella va a consultar a alguien para que le dé su opinión políticamente de lo que sucedió. Y entonces ella, antes de entregarle a él, le dice, realmente, dice ella, creo que estamos viviendo, mire cómo dice, tiempos apocalípticos. Después dice, sin tocar nada de religión, pero de verdad que creo que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Gente que no le sirve a Dios. Saben que estamos en tiempos peligrosos. Hoy más que nunca te insto para que cuides, para que perseveres, para que te afirmes en lo que ya Dios puso en tus manos. La única manera de desarrollar tus sentidos espirituales para este tiempo es a través de la palabra, de la obediencia, de la oración y del ayuno. Quiero dejarte eso en tu corazón, y si sientes que en alguna de esas áreas, tu vida espiritual, ¿verdad?, necesitas refuerzo, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos construyendo necesitamos refuerzo en algunas áreas. Si necesitas refuerzos, esta noche es una noche hermosa para que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que te sostenga y que te sustente para tú poder alcanzar todo lo que Dios tiene prometido para tu vida. Vamos a orar, ya se nos terminó el tiempo, pastor. Nos puede dirigir en oración pidiéndole al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a examinarnos y ver en qué área hay que estar preparado. Pronto los cielos se van a abrir. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí en la tierra. Pero mientras estemos aquí, ¿qué? Tenemos que seguir trabajando, luchando, estudiando, viviendo en obediencia, para que sea de día, de noche, de tarde, de madrugada, y esa trompeta suene, podamos partir con nuestro Rey y Señor Jesucristo. Pastor. Padre eterno, Dios bueno y bondadoso, en este momento, Señor, te pedimos que ante todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo, sí, Señor, tú sigas tomando control como lo has hecho hasta el día de hoy. Amén. Sobre todas y cada una de las situaciones que se presentan. Sabemos que por las razones que solo tú conoces y has establecido en tu palabra, todas las cosas se tienen que llevar a cabo de la manera en que están ocurriendo, porque tu palabra, Señor, no pasará. Sí, Señor. Señor, tu palabra ha establecido los parámetros y conceptos que han de regir en este mundo, en esta tierra, hasta que culmine y pase lo que conocemos como el día malo. Sí, Pero sobre todas estas cosas, primeramente ante todo, te damos gracias por haber elegido un cuerpo maravilloso y precioso, en el cual, Señor, solamente estamos esperando que tú des la orden. Amén. Para acudir ante tu presencia. Amén. Para que, Señor, lo que ya tú tienes establecido sobre esta tierra se derrame sobre ella, para que el mundo entero pueda ver que todo, Señor, lo que eres tú como Dios único y verdadero, se va a presentar en esta tierra como la única alternativa para cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan tomar su última decisión aquí sobre la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú guardes irreprensible todas y cada una de Amén. Nuestras vidas. Amén. Y que todo aquello que en realidad se acerca, nos acecha, Señor, lo ponemos debajo de tus pies, en la planta de tus pies, porque tú eres el único que establece, Señor, todas las cosas perfectas en cada una de nuestras vidas. Sí. Por tal razón solo te pedimos, Señor, que tú, Señor, continúes bendiciendo a tu pueblo mientras estamos aquí en la tierra, y que luego de eso también, Señor, tenga, Señor,
total y completo control, como siempre lo has tenido, y la misericordia sobre cada uno de todos los seres humanos que han de tener que tomar una decisión correcta en su vida. Así que te pedimos que tú los ayudes, que tú los guíes, que tú los protejas, porque sabemos que tú, siendo un Dios bueno, no vas a dejar desprovisto este mundo sin una forma, sin una manera de poder acercarse a ti. Sí, De Señor. igual manera te pedimos, Señor, que todas las cosas obren para bien para todos aquellos que te aman. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por Cristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor en vuestros corazones, que en esta noche puedan descansar y reposar en los brazos del Señor. Nos vemos este próximo domingo en la iglesia, si el Señor así lo permite. Y recuerden que el jueves se transmiten los módulos a través, ¿verdad?, de las redes, y también domingo por la mañana el estudio bíblico antes de comenzar el culto de adoración al Señor. Pastor, despídase. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Así que los esperamos en el próximo estudio que tengamos para ustedes y que les sirva de buen provecho y edificación para sus vidas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos.